pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Este es el último momento de Germán Tintán Valdés, un ícono que hizo reír a toda una nación. Terminó su vida en una habitación silenciosa, sin cámaras, sin aplausos, sin prensa. El mismo hombre que llenaba salas de cine y hacía vibrar a México con su estilo irreverente, murió en la más dura intimidad. ¿Cómo fue posible que alguien tan grande, tan brillante, se apagara sin que el mundo apenas lo notara? Durante décadas, fue el alma de una generación. Inventó un estilo, dio rostro a la cultura pachuco, desafió las normas del cine y convirtió su acento bilingüe en un fenómeno de masas. Pero en sus últimos días, nadie lo contrataba. Su salud se desvanecía y sus finanzas se desmoronaban. Los periódicos apenas cubrieron su partida. No hubo titulares rimbombantes, ni homenajes en cadena nacional. Lo que hubo fue silencio. Un silencio que duele. Porque cuando una leyenda cae, se espera algo más. Pero Tintán simplemente desapareció. Lo más doloroso es que muchos creían que ya estaba muerto antes de morir. Había caído en el olvido incluso estando vivo. Y esa es la verdadera tragedia. Cuando tu último aplauso ocurre mucho antes del último suspiro. Pero hay más. Detrás del actor de sombrero ancho, del comediante de trajes llamativos y frases callejeras, se escondía un hombre que supo del abandono, del fracaso y del miedo a no ser recordado. Ese miedo, en sus últimos días, se volvió insoportable. En este video, te revelaremos la historia que nunca te contaron, el verdadero final de Germán Valdés, sus últimas palabras, su lucha silenciosa, su caída desde lo más alto hasta un rincón olvidado. Y quizás, la pregunta más desgarradora de todas, ¿por qué México olvidó al hombre que una vez lo hizo reír con el alma? La Ciudad de México en los años 40 y 50 no era solo la capital de un país, era el epicentro de una era dorada del cine, de la radio, de los teatros abarrotados y los cabarets llenos de estrellas. En medio de ese torbellino de talento y luces brillantes, emergía una figura imposible de ignorar, un hombre delgado, con bigote travieso, sombrero ladeado y un traje tan llamativo como su risa. Era Germán Valdés, pero para todos, era simplemente Tintán. En una época en que la identidad nacional se debatía entre lo tradicional y lo moderno, Tintán apareció como un fenómeno cultural sin precedentes. No solo era actor, era cantante, imitador, bailarín, improvisador nato. Trajo consigo un lenguaje nuevo, híbrido, callejero, el caló pachuco, que mezclaba inglés y español como si fueran la misma cosa. Representaba a una generación fronteriza, desinhibida, provocadora, y eso, en México, fue un escándalo. Pero lo amaban, lo adoraban. Tintán era el tipo que podía convertir una escena simple en un huracán de risas. No era elegante como Pedro Infante, ni heroico como Jorge Negrete. Era el pícaro de la calle, el rebelde con corazón de oro, el antihéroe que decía lo que nadie se atrevía a decir. Sus películas, El Rey del Barrio, El Revoltoso, Calabacitas Tiernas, no eran solo comedias, eran retratos vivos de la calle mexicana, de su picardía, de sus excesos. En ellas, Tintán no actuaba, simplemente era. Pero con el paso del tiempo, la industria cambió. La televisión comenzó a sustituir al cine. La modernidad trajo nuevos rostros, nuevas voces, otros estilos. El pachuco dejó de ser moderno y se volvió reliquia. Y con él, Tintán comenzó a desdibujarse del mapa mediático. A finales de los 60, su nombre ya no estaba en los carteles principales. La gente recordaba sus chistes, sus canciones, pero no preguntaba por él. Algunos pensaban que se había retirado, otros, que estaba viajando. Muy pocos sabían que seguía en la ciudad, en su casa, lidiando con una enfermedad silenciosa. El escándalo no fue su muerte, sino su olvido. El tema central de esta historia no es una caída dramática con cámaras y controversias, sino algo más inquietante, la indiferencia colectiva ante la agonía de una leyenda. Porque mientras la Ciudad de México seguía vibrando con nuevos ídolos, con nuevas modas, Germán Valdés luchaba solo contra una enfermedad implacable, contra deudas crecientes y contra el eco de los aplausos que ya no llegaban. Esta es la historia de un hombre que lo dio todo por hacer reír a los demás, y que en sus últimos días solo pedía que alguien lo recordara.
¿Cómo pasamos de amarlo en masa a no estar allí cuando más nos necesitaba? Todo comenzó con un micrófono, una cabina de radio y un joven con chispa desbordante que no sabía lo que significaba quedarse callado. Germán Valdés trabajaba como locutor en Ciudad Juárez, y ya entonces su talento no podía esconderse. Improvisaba voces, hacía reír, cantaba sin previo aviso. Su energía era tan contagiosa que, con solo escucharlo, el público pedía más. Lo que para muchos era un simple presentador, para otros, los que sabían mirar más allá, era una bomba de talento esperando estallar. Fue ahí donde nació Tintán. El nombre, que surgió por accidente, se convirtió en leyenda. Su estilo pachuco, inspirado en los jóvenes mexicoamericanos de Los Ángeles, fue inicialmente motivo de burla para los críticos, pero a la gente le encantaba. Era nuevo, era rebelde, era callejero. Tintán era el rostro de una nueva juventud que hablaba Spanglish, que vestía con trajes a rayas y sombreros inclinados, y que se reía de todo, incluso de sí mismo. Su salto al cine fue meteórico. En menos de una década, pasó de la radio a ser la figura más rentable del cine mexicano. Las productoras lo buscaban, los estudios lo querían, el público lo idolatraba. No era raro ver filas interminables frente a los cines cuando estrenaba una película. Y no solo eso, Tintán grabó más de 11 discos, participó en doblajes de Disney como El libro de la selva, Balú y Los Aristogatos, y mantuvo una presencia constante en programas de radio y televisión. Pero el éxito no venía sin sombras. Tintán era tan brillante en escena como desordenado fuera de ella. Era generoso hasta la imprudencia. Gastaba en amigos, fiestas y excesos. Su vida nocturna era tan intensa como sus días de filmación. Vivía rápido, como si supiera que el tiempo le cobraría factura. A mediados de los años 60, el mundo comenzó a cambiar. La revolución cultural traía consigo nuevos ídolos, nuevos gustos. El cine de comedia tradicional mexicana perdía espacio ante lo moderno, lo extranjero. Tintán, con su estilo pachuco, empezó a parecer anticuado. Los productores ya no lo llamaban. Algunos decían que había perdido el toque. Otros, que simplemente ya no encajaba. Él, sin embargo, no se resignó. Intentó reinventarse. Aceptó papeles menores, participaciones en televisión, hasta incluso actuar en producciones que claramente no estaban a su altura. Pero cada nuevo intento parecía confirmar lo que nadie quería decir en voz alta. El reinado de Tintán había terminado. La caída no fue escandalosa. No hubo titulares de traiciones ni arrestos. Fue más cruel, fue lenta, silenciosa. Lo que empezó como una pausa temporal se convirtió en un retiro forzado, y mientras el país celebraba nuevas figuras, Germán se encontraba cada vez más solo, más cansado, más enfermo. A esto se sumaron las complicaciones de salud. Una hepatitis mal cuidada derivó en una cirrosis devastadora. La voz que una vez hizo reír a multitudes, ahora susurraba apenas. El cuerpo ágil que bailaba por todo el escenario, ya no se sostenía por sí solo. Las visitas al hospital se volvieron frecuentes. Pero su orgullo le impedía pedir ayuda. Muchos amigos dejaron de buscarlo, otros no sabían cómo acercarse a alguien que parecía esconderse del mundo. En sus últimos años, vivía en un modesto departamento en la capital, junto a su familia más cercana, lejos de los reflectores, de las fiestas, de las cámaras. Algunos medios ni siquiera sabían si seguía vivo. Para ellos, Tintán ya era historia. Y así fue como uno de los grandes ídolos nacionales, el rey de la risa, el embajador del barrio, pasó de ser amado por millones a ser invisible, no por escándalo, no por error, sino por olvido. Fue ese olvido, más que la enfermedad, lo que quebró el alma de Germán Valdés. A veces miraba por la ventana, esperando quizá que alguien lo reconociera, que algún joven se acercara a pedirle una foto, pero no pasaba. El mundo ya no se acordaba del hombre que le enseñó a reír, y entonces, cuando llegó el momento final, fue silencioso, fue íntimo, fue privado, como si la vida, en un último acto de ironía, le negara el gran aplauso que tanto merecía. Germán Valdés siempre fue un hombre alegre, o al menos, eso decía. Ante las cámaras, su sonrisa era inmensa, contagiosa, pero quienes lo conocieron fuera del escenario, hablaban de alguien mucho más complejo,
Un hombre sensible, melancólico, consciente del paso del tiempo y del peso del olvido. En los años finales, la enfermedad lo desgastaba físicamente, pero fue el abandono emocional lo que más lo hería. No eran los dolores de hígado lo que lo tumbaban en la cama. Era el silencio de un teléfono que ya no sonaba, las cartas de productores que nunca llegaron, las entrevistas que ya no pedían. Algunos testigos cercanos contaron que Germán entraba en crisis cuando escuchaba en la televisión a nuevos comediantes, jóvenes que se hacían famosos, repitiendo fórmulas que él mismo había inventado. No lo mencionaban, no lo citaban. Era como si nunca hubiera existido. Un día, según relató su hija Rosalía, Tintán miró una de sus películas antiguas por televisión. No dijo una palabra. Terminó la cinta, se quedó en silencio por varios minutos, y luego susurró: «Ya nadie se ríe de esto, ¿verdad?». Esa pregunta, tan simple, tan devastadora, resumía todo lo que sentía. Un artista que vivía para provocar carcajadas, ahora dudaba si su legado aún tenía eco. Pero lo más oscuro aún estaba por revelarse. La situación económica de Tintán era crítica. Los contratos se habían esfumado, los derechos de sus películas se vendieron por cantidades simbólicas, y los ingresos eran casi inexistentes. En algunos momentos, se habló incluso de que su familia solicitó ayuda económica para costear medicamentos. La estrella que alguna vez derrochó en fiestas y amigos, ahora contaba los pesos para pagar doctores. Y aún así, se negaba a mostrarse como víctima. No quería que el público lo viera débil. Se refugiaba en la familia, pero incluso dentro de casa, su carácter se volvió más cerrado. Algunos familiares relatan que lloraba en silencio, que pasaba horas mirando fotos viejas, que hablaba solo, repitiendo líneas de sus películas, como si quisiera recordar a sí mismo quién fue alguna vez. Una de las verdades más impactantes es que, hasta el día de su muerte, Tintán seguía soñando con volver. Guardaba libretos. Tenía ideas para nuevos personajes. Incluso había escrito una carta a un productor proponiéndole un especial para televisión sobre su vida. Esa carta, según cuentan, nunca fue respondida. El 29 de junio de 1973, Germán Valdés falleció en su casa a causa de un coma hepático provocado por la cirrosis. Murió en compañía de algunos de sus seres más cercanos. No hubo cámaras, no hubo titulares de escándalo, no hubo funerales televisados, apenas una breve nota en los periódicos del día siguiente. La reacción pública fue tibia. Muchos se sorprendieron. ¿Tintán seguía vivo?, se preguntaban. Otros confundieron su muerte con una broma. México había olvidado que aún respiraba, pero hubo quienes sí lloraron, los que lo amaban de verdad, los que lo consideraban más que un actor. Para ellos, su partida fue una traición de la memoria colectiva, un símbolo más de cómo el espectáculo devora a sus hijos y luego los entierra en silencio. Con el paso del tiempo, se intentó rescatar su legado. Nuevas generaciones descubrieron sus películas. Algunos artistas actuales los citan como influencia, pero la verdad más dolorosa es que Tintán nunca supo cuánto se le extrañaría después. Como un eco tardío, los homenajes llegaron cuando ya no podía escucharlos. Desde este canal, no podemos dejar de sentir una mezcla de admiración, tristeza y culpa. Admiración por un hombre que redefinió la comedia en México, que rompió esquemas y que fue pionero de un estilo que aún hoy se imita sin igual. Tristeza por su final silencioso, por la enfermedad que lo apagó poco a poco, y por la ausencia de un homenaje digno mientras aún estaba con vida. Y culpa, porque como país, como audiencia, como cultura, lo dejamos solo. Germán Valdés no fue un actor más, fue un fenómeno, un volcán de creatividad que logró mezclar dos mundos, el mexicano y el chicano, en una época donde eso no solo era difícil, sino incluso mal visto. Tintán fue más que un personaje, fue una forma de ser, de hablar, de vivir. Y sin embargo, cuando la industria cambió, cuando su estilo dejó de estar de moda, lo empujamos al rincón de los olvidados. La historia de Tintán no es única, pero sí ejemplar. Nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. México no sabe cuidar a sus leyendas. Las celebra mientras generan rating, las venera mientras venden boletos, pero cuando envejecen, cuando enferman, cuando ya no hacen reír, el silencio se convierte en su única compañía. ¿Y por qué ocurre eso?
porque un país tan rico en cultura, tan amante de sus ídolos, permite que mueran así. Tal vez porque nos da miedo verlos caer, porque preferimos recordarlos en su esplendor, porque enfrentarse a su vulnerabilidad es también enfrentarse a nuestra propia ingratitud. Nos preguntamos, ¿qué habría pasado si Tin Tan hubiera nacido en otra parte del mundo? Si hubiera sido estadounidense o europeo. ¿Acaso habría muerto en un hospital rodeado de homenajes? ¿Habría tenido una fundación con su nombre, un museo, una estatua en cada esquina? Pero también hay una esperanza, y es que todavía estamos a tiempo de rescatar su legado, no para convertirlo en mito, sino para reconocer su humanidad. Tin Tan fue un artista completo, sí, pero también fue un hombre con miedos, con sueños, con una necesidad inmensa de ser recordado. Hoy, al contar su historia, no buscamos la lágrima fácil ni el morbo. Buscamos justicia poética. Buscamos que su nombre resuene una vez más, que quienes lo vieron alguna vez en pantalla sonrían al recordarlo, que los jóvenes lo descubran y se pregunten, ¿cómo fue posible que lo olvidáramos así? ¿Y tú, que estás viendo este video, conocías el verdadero final de Tin Tan? ¿Crees que el país le falló? ¿O simplemente fue el curso inevitable del tiempo? Te leemos en los comentarios. En algún rincón del tiempo, aún resuena la risa de Tin Tan. En blanco y negro, entre canciones absurdas y bailes improvisados, hay un hombre que nos enseñó que ser diferente también podía ser glorioso. Germán Valdés no fue solo el comediante de los trajes estrafalarios, ni el que hablaba Spanglish antes de que existiera el término. Fue la voz de una generación sin voz, el reflejo burlón de una sociedad que se tomaba demasiado en serio. Fue el espejo de un México urbano, mestizo, travieso y profundamente humano. Hoy, muchas de sus películas ya no se ven en televisión abierta. Sus canciones rara vez suenan en la radio. Su nombre aparece tímidamente en los libros de historia del cine. Pero cada vez que alguien encuentra un clip suyo en internet y suelta una carcajada genuina, Tin Tan revive. Porque los grandes nunca se van del todo. Simplemente se esconden donde pocos los buscan, en la nostalgia, en la memoria, en los recuerdos que nos hacen sonreír cuando menos lo esperamos. En la última escena de El Rey del Barrio, su personaje lanza un beso al aire y desaparece caminando por la calle, con su sombrero ladeado y su paso ligero. Fue, sin saberlo, una despedida anticipada. Una metáfora perfecta del hombre que conquistó a millones y luego se marchó sin hacer ruido. Pero ahora lo sabemos. Ahora conocemos su historia, y tal vez, con eso, le hemos devuelto un poco de la dignidad que el olvido le quitó. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora tú las conoces. Gracias, Tin Tan, por las risas, por la ternura, por la valentía de ser único, y sobre todo, por habernos mostrado que incluso los payasos también pueden llorar.